Jonás. ¿Me pueden ayudar? ¿Quién me ayuda? Jonás. Vamos a esperar un poquito. Hermanos, si gusta apagar esto. Aquí. Sí. Amén. El libro de Jonás. Leemos la palabra del Señor a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer un verso cada uno. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, dentro del vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé a mi voz, oíste. Me echaron a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Unidos. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Puede sentarse. Vamos a continuar, no más ponga atención. El libro no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió. A lo largo del libro, repetidamente se hace referencia a Jonás en tercera persona, causando que algunos busquen otro autor. No obstante, no era una práctica extraña en el Antiguo Testamento escribir en tercera persona. Además, la información autobiográfica revela en sus páginas claramente apunta a Jonás como el autor del libro. Los relatos en su primera persona de acontecimientos y experiencias tan poco comunes serían mejor producto del mismo Jonás. Ni tampoco el versículo de introducción debe sugerir algo diferente, debido a que otros profetas tales como Oseas, Joel, Miqueas, Sofonías, Ageo y Zacarías tienen aperturas similares, donde mencionan el nombre del autor y del profeta. De acuerdo con Reyes 14:25, vamos a ir a ese texto. ¿Alguien que pueda ir? Segunda de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Ama hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Hasta ahí. Hijo de Amitai. Por si hay duda, también menciona el hijo de quién es. Eso es lo que hace que la palabra se compagine o tenga su contexto en cuanto a biografía del autor. Y aquí tenemos al autor Jonás, el autor del libro, y nos lo menciona en Segunda de Reyes 14:25. Bien, el contexto lo coloca durante
largo y próspero reinado de Jeroboam II en el año 793 a.C., haciéndolo un profeta de las tribus del norte poco antes de Amós, durante la primera mitad del siglo VIII a.C. Los fariseos estaban mal cuando dijeron: de Galilea nunca se ha levantado profeta. Era tan pequeño, o considerado tan pequeño, que los fariseos se olvidaron de él cuando le dijeron a Jesús, porque según escuchaban, Jesús se había levantado de Galilea, pero dijeron ellos: bueno, pero si de Galilea no ha salido nada, nunca se ha levantado nadie. Y Jonás era de Galilea. Y resulta que al que ellos habían olvidado es el que va a tener el ejemplo de lo que va a padecer el Señor Jesucristo, de los 3 días y 3 noches, ¿verdad? Sí, sí captaron eso. Del que se habían olvidado los fariseos, Jonás va a ser tan importante en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio, porque el Señor dice en el verso que leímos en la primera parte de esta enseñanza, dijo el Señor: no le será dada señal, sino la señal de Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar también, va a padecer. Entonces, por eso le digo que olvidaron el profeta, no sabían que él era el ejemplo de lo que Jesús iba a pasar. Es como una silueta, una idea. Porque Jonás era de Galilea. Una tradición judía que no se puede verificar dice que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos, pero no hay un indicio muy claro. Como un profeta a las 10 tribus del norte de Israel, Jonás comparte su contexto histórico con Amós. La nación disfrutó un tiempo de paz y prosperidad relativas. Tanto Siria como Asiria eran débiles, permitiendo a Jeroboam II que agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en los días de David y Salomón. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de pobreza. La religión era ritualismo, como ya vimos en los libros anteriores, ¿verdad? Toda la idolatría que tenía mientras estaba Jeroboam. Y más idólatra, y la justicia se había pervertido, había corrupción. El tiempo de paz y la riqueza la había hecho que estuviera en bancarrota espiritual, moral y ética. Como resultado, Dios iba a castigar al traer destrucción y cautividad de los asirios en el año 722 a.C. El arrepentimiento de Nínive pudo haber sido ayudado por 2 plagas y un eclipse solar, preparándolos para el mensaje por parte de Jonás. Retos de la interpretación del libro de Jonás. El reto primordial: en sí, el libro debe interpretarse como una narración histórica o como una alegoría o parábola. La gran escala de milagros, tales como ser mantenido vivo durante 3 días y 3 noches en un gran pez, ha llevado a algunos escépticos y críticos a negar su validez histórica y sustituir lecciones espirituales, sea para las partes constitutivas o para el libro como un todo. Realmente a muchas personas les parece como algo imposible, ¿no? Como algo de ciencia ficción, ¿verdad? Como algo que vemos en las películas o en las caricaturas, de que una ballena se traiga a un hombre. No es, porque no es común que nosotros lo miremos. No es común que diga: pues aquí se tragó alguien un pez. No es común. Y por eso dicen ellos que a algunos les parece irreal
o más bien como una historia de ficción, ¿verdad? Que no cabe en la realidad. Pero para Dios no es imposible. Exacto, para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe por qué? Porque ya lo he mencionado, porque Dios fue el que creó el mundo. La razón principal porque Dios permitió eso y que aunque no cabe en nuestra mente racional, es porque era un ejemplo de lo que iba a padecer Cristo. Por esa razón. Y el mismo Jesús lo dijo, como estuvo Jonás, así estará. El Hijo del Hombre. Ajá. Es como un ejemplo. Pero independientemente de lo grandioso y milagroso que de los acontecimientos hayan sido, la narración se debe ver como histórica, centrado en un profeta del Antiguo Testamento históricamente identificado que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. El relato de quien ha sido registrado en forma narrativa. No hay más alternativa que entender el libro de Jonás como un libro histórico. Además, Jesús no enseñó la historia de Jonás como una parábola, sino como un relato real, firmemente arraigado en la historia. Cuando alguien dice que una situación que pasó es histórica, no quiere decir que es ficción o que no es real. La palabra histórica se le pone porque ocurrió en un tiempo atrás y tuvo trascendencia. Tuvo trascendencia nacional y fue algo que no fue, que llamó la atención de toda una nación. Por eso se encaja en la historia. Aunque fue un profeta de Israel, no es recordado por su ministerio en Israel. ¿Qué conocemos de Jonás? No conocemos un ministerio extenso como los otros profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel. No los conocemos como ellos, ¿verdad? Lo cual podría explicar por qué los fariseos erróneamente dijeron en el día de Jesús que ningún profeta había venido de Galilea. Ese texto ya lo leímos, pero si gusta usted puede leerlo en San Juan 7:52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Más bien, el libro relata el registro de su llamado a predicar arrepentimiento a Nínive y el hecho de que rehusó a ir. Son las dos cosas fuertes que tiene el libro. Número uno, que Dios lo envía a predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay un decreto puesto sobre la ciudad de Nínive. ¿Qué necesitan para revertir ese decreto? ¿Qué necesita Nínive para revertir ese decreto? Arrepentirse. Arrepentirse. Y eso es lo que Dios mandaba a Jonás, que predicara para el arrepentimiento, pero él rehusó. Nínive, la capital de Asiria y con mala fama por su crueldad, era un némesis histórico de Israel y Judá. El enfoque de este libro se encuentra en esa ciudad gentil que fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé. Aún así fue destruida unos 150 años después del arrepentimiento de la generación al tiempo de la vida de Jonás en el año 612, tal como Nahum lo profetizó. Nahum 1:1, si alguien gusta leerlo. Nahum.
Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Ahí Nahum también está profetizando sobre esta ciudad. ¿Nabacú o Nahum? Nahum. ¿Nahum qué? Ya lo leí, Nahum 1:1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Elcos. Amén. El desagrado político por parte de Israel para con Asiria, junto con un sentido de superioridad espiritual como el destinatario de la bendición del pacto de Dios, produjo una actitud recalcitrante en Jonás hacia la petición de Dios para el servicio misionero. Jonás fue enviado a Nínive en parte para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana se arrepintió ante la predicación de un extraño, mientras que Israel no se arrepentía, aunque le predicaron muchos profetas. Pronto iba a aprender que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas las criaturas, no solo a su pueblo de pacto. ¿A qué se refiere con eso de a todas las criaturas? Que todos ayunaron, todos, incluso las criaturas, se arrepintieron. Amén. Está hablando de nosotros, que nos alcanzó hasta nosotros, porque antes la salvación era nada más para Israel, pero Dios demuestra igual por medio de Nínive que Dios puede ir fuera, y también demuestra, como dice la lección, que a los que tenían ahí tantos profetas nunca lo escucharon. Pero resulta que Nínive no conocía a Jonás. Nínive no era una persona que lo miraran todos los días ahí con una bocinita predicando, o que lo miraban con una Biblia ahí todos los días. No lo miraban. Y Jonás solo se iba a ir a parar en las entradas y decirles de aquí, ¿cuál iba a ser el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruido. A mí me llama mucho la atención, hermanos, algo. Que hay dos maneras que el pecador sea tocado. Una, que el predicador te esté diciendo que eres esto, que eres el otro, que eres el otro. Y tú dices, oh, te está diciendo que yo soy mentiroso. Te está diciendo que yo soy ladrón, me cae a mí. Ahora, vea la diferencia en el mensaje que iba a llevar Jonás. Se iba a parar y iba a decir, de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Mi pregunta es, ¿cómo tocará Dios su corazón a través de que yo me parara aquí, nada más únicamente le dijera yo nada más, Cristo viene pronto? ¿Qué podemos entender? Que la palabra, cuando Dios habla, hay poder, y nada más nosotros tenemos que darnos cuenta rápido. Si el profeta se paraba y le decía, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido, dentro de la persona no esperaba un discurso profundo, con un buen léxico, con una buena oratoria. No esperaba eso. En ese momento que el profeta se parara y dijera, van a ser destruidos de aquí a 40 días, pero que diga, así dice el Señor. Porque si él no decía, así dice el Señor, pues podía ser que un rey los iba a invadir o algo. Pero desde el momento en que el profeta dice eso, comienzan las interrogantes internas en las personas a decir, la verdad que el mal viene sobre nosotros por lo que estamos haciendo. Nos estamos portando mal. Nos hemos olvidado de Dios. Nuestros hijos se han olvidado de Dios. No estamos adorando a Dios. Estamos adorando ídolos.
Porque usted sabe que esos pueblos eran idólatras, ¿verdad? Por eso lo mencionamos. Son pueblos que se descuidaba el Señor y ya andaban perdidos, pasando sus hijos por fuego y haciendo cosas de idolatría. Pero cuando el profeta dice eso, ellos comienzan en su interior a reconocer que viene un castigo por algo, porque el castigo no llega solo. Ahora le digo, si alguien se parara y le dijera al pecador, le dijeran, Cristo viene pronto, diría, yo no me voy a ir con él. Número uno, yo no me voy a ir con él. Porque sabe la Biblia, ¿no? Sabe la Biblia y dice, no, yo necesito volverme a Dios. No le ha predicado nada más. Nada más le dijo, Cristo viene pronto. Pero si ya conoce la palabra, rápido en su interior va a decir, yo estoy caminando mal, necesito, si Cristo va a venir pronto y viene en cualquier momento, yo podría correr el peligro de quedarme. Pero hoy en día, la iglesia en sí está acostumbrada a escuchar los bonitos sermones, que el pastor se lleve horas quemándose las pestañas, buscando en qué manera hermosa hablarles. Pero realmente, hermanos, todo está dentro de nuestras vidas. Todo está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está. Si el profeta Jonás se parara hoy un día y dijera, miren, falta poco para que este mundo sea destruido, como Nínive, bastaría con eso. ¿Cuál mensaje con una buena retórica? ¿Cuál mensaje con un buen bosquejo? Bastaría con eso para que nosotros nos demos cuenta y digamos, realmente yo no estoy bien, yo no estoy caminando bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Porque este hombre ya dijo que el fin de esta tierra se acerca. ¿Qué puedo hacer yo para estar preparado para ese día? ¿Qué hace Nínive? Nínive capta el mensaje y empieza. Primero Nínive reconoce su condición, reconoce que el fin de ellos viene por algo, pero también se da el tiempo de pensar, ¿qué puedo hacer? Recuerda esa frase, que mientras haya vida, hay esperanza. Y Nínive tenía vida. Entonces Nínive tenía esperanza. Y lo logró. El libro de Jonás revela el dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación. La creación llegó a existir por medio de él y responde a cada uno de sus mandamientos. Jesús empleó el arrepentimiento de los ninivitas para reprender a los fariseos. Así ilustró la dureza de corazón de los fariseos y su falta de disposición para el arrepentimiento. Veamos Lucas 12:38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. 11:29. 11:29. Y apiñándose los multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda de señal, pero señal no le será dada sino al
como Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Escuche lo que dice. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón es este lugar, pues ahí estaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso dice él, más es este lugar precioso. Los hombres, 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí que Jonás es en este lugar diciendo, Cristo está en este lugar. Cristo es más grande que Jonás. Cristo es más grande que Salomón. Y ustedes no quieren arrepentirse, decía el Señor a los fariseos. Y señalaba el Señor a la generación, refiriéndose a la generación que lo condena, a la generación que prefiere que suelten a otro hombre, digan a él, crucifíquenlo. No reconocieron la salvación a través de Jesús de Nazaret. La pregunta de esta noche, el que escucha esta enseñanza, ¿querrá que aquel día se levante Nínive y también lo condene? ¿Querrá que la reina de Sabá llegue y también diga, te condeno? Porque tú viste el mensaje, tú tuviste las palabras en rojo de Jesús. Yo nunca tuve esas palabras, simplemente escuché la sabiduría de Salomón. Nínive dirá, nunca conocí a Cristo. Pero cuando Jonás me predicó, me arrepentí. Y tú, va a decir Nínive, escuchaste la palabra de Jesús, Cristo murió por ti, pero no te arrepentiste. La ciudad pagana de Nínive se arrepintió ante la predicación de un profeta que no quería cumplir con su ministerio. Aquí vemos otro detalle tan fuerte. Pero los fariseos no se arrepentían ante la predicación del más grande de todos los profetas. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. A pesar de la evidencia abrumadora de que Él era su Señor y Mesías, Jonás es un retrato de Israel, quien fue escogido y comisionado por Dios para ser su testigo, quien se rebeló en contra de su voluntad, pero ha sido milagrosamente preservado por Dios a lo largo de siglos de exilio y dispersión para predicar finalmente su verdad. Se refiere a Israel. Dios va a tener misericordia de Israel. Yo quiero concluir esta palabra el sábado. El sábado vamos a concluir esta enseñanza. Por hoy, solo le digo, la palabra del Señor dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, donde me tentaron vuestros padres. No endurezcáis vuestro corazón. Si cada día escuchamos la palabra, si cada día escuchamos la palabra en la radio, no nos vaya a sorprender el día del Señor, porque recuerde que vendrá como ladrón en la noche. No nos vaya a sorprender, gracias Henry, a llegar de repente. ¿Por qué le digo esto? Porque todavía está a tiempo, hermano, todavía están a tiempo. En este momento hay personas que han tomado malas decisiones, pero están a tiempo de revertirlas. Están a tiempo de revertirlas. Le voy a dar un caso porque... ¿Por qué voy a meter esto acá?
Porque el Señor Jesús en sus propias palabras le dice a la generación que lo estaba escuchando en ese momento: el día del juicio Nínive los va a condenar a ustedes. La reina de Sabá los va a condenar a ustedes, porque ella vino desde lejos a buscar lo de Dios. Nínive, aún estando bajo decreto de destrucción, se arrepiente y alcanza la misericordia de Dios. Por eso le voy a decir esta noche: hay personas que han tomado malas decisiones, las pueden revertir todavía. Un ejemplo: cuando aquel hombre había tomado una mujer ajena, el rey que mató al apóstol San Juan, no le gustaba que el profeta le dijera: deja a esa mujer, déjala. Pero vea, hermanos, vea hasta dónde es el pecado de fuerte. Cuando el hombre quiere persistir en el pecado, prefiere, escuche bien esta noche, tiene dos opciones el hombre. El rey tiene dos opciones. Una, hacer caso al profeta. El profeta, ¿qué le decía? Deja esa mujer porque no te es lícito tenerla. ¿Por qué meto esto yo aquí? Porque el Señor viene pronto. Y si alguno de los que escuchan esta palabra ha tomado una mala decisión, está a tiempo de revertirla. Por eso meto esto en esta noche. Que el Señor dice que no vaya a venir ese día en que esas naciones, la ciudad que fue salva, nos juzgue a nosotros. Toda aquella persona que ha tomado una decisión y que puede revertirla, hágalo. Si la mujer ha tomado un marido que no es de la voluntad de Dios, que ese marido es casado y que puede tomar una decisión hoy y decir: tengo que dejarlo libre porque no me es lícito tenerlo. ¿Sí me entienden? El rey Herodes tenía una mujer que no era de su mujer, era mujer de su hermano. Y Juan el Bautista le decía: deja a esa mujer porque no te es lícito tenerla. Pero lo que lo que yo quiero enfatizar esta noche, como conclusión de esta palabra, es que la maldad te ciega y te lleva a más maldad cuando no eres sensible y humilde a la voz de Dios. Este hombre podía ser sensible y humilde y decir: tú eres el siervo de Dios. Escucho tu palabra porque es la palabra de Dios y voy a dejar esta mujer. No me es lícita tenerla, la voy a dejar. Ahí este hombre hubiera sido salvo. Pero ¿sabe qué hizo? El niño sabe qué hizo. Henry, ¿usted sabe qué hizo el hombre? El rey Herodes, ¿qué hizo? Obedeció a la mujer. Obedeció a la mujer y mató a Juan el Bautista. El que bautizó a Jesús. Ya estaba en maldad. ¿Sí se da cuenta? Ya estaba en maldad. Tuvo la oportunidad de revertir la maldad y volverse a Dios y dejar a aquella mujer. Pero en su arrogancia de su pecado, siguió. Y nótelo esta noche. Entre más sigas, más te vas a encadenar. Entre más sigas al pecado, más te vas a encadenar. Si hoy estás a tiempo, si el Señor no ha venido esta noche y pueda venir, si te da tiempo y puedes revertir lo que has hecho, la decisión que has hecho, reviértelo. Mientras haya vida, vas a tener esperanza. La que tenga un marido que es ajeno, déjelo. El hombre que tenga una mujer que es ajena, suéltela. Porque eso le va a dar la salvación y no lo va a seguir encadenando más. Si se queda, conclusión, si la persona se queda ahí, va a seguir encadenándose más y le va a ser más difícil salir. Herodes no salió. Herodes no pudo salir. Y Cristo viene pronto. No dejemos que esa ciudad
que escuchó la voz del profeta, un profeta desobediente, un profeta que dijo, yo no quiero ir, yo no quiero ir a predicarle, mejor me voy, huyo de la presencia de Jehová. Pero aún así la palabra que traía este profeta le dio salvación a la ciudad de Nínive. Si estamos a tiempo, hermanos, de cambiar algo, hagámoslo. Dios me los bendiga, que esta palabra sea de bendición. Amén.